En nuestra plática pasada vimos cómo Ana entendía el control soberano del Señor en todas las áreas de su vida. Leímos también cómo expresó que Dios es el que mata y el que da vida, el que empobrece y el que enriquece, el que abate y el que enaltece. Y también aprendimos que sí es posible que experimentemos paz en medio de la adversidad, si tan solo confiamos y descansamos en Él. Pero hoy vamos a platicar cómo termina la historia de Ana. El relato nos cuenta que después de haber dejado en el templo al pequeño Samuelito y de haber entregado todas las ofrendas y hecho todos los sacrificios correspondientes, el sacerdote Elí bendijo a Elcana y a su mujer diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y en los siguientes versículos, es decir, de 1 de Samuel, capítulo 2, 18 al 21, se nos cuenta que pasando el tiempo, Dios la bendijo con 3 hijos y 2 hijas más, mientras que Samuel crecía en el servicio del Señor. Y cada año cuando la familia subía al templo, pues Ana visitaba a Samuel y le llevaba a regalar una túnica que ella misma le había confeccionado. Si se fijan, Dios la bendijo mucho más allá de lo que ella pensó, e inclusive más de lo que le pidió, porque ella tan solo había pedido un hijo, pero al final Dios le concedió 6. Miren, de toda la historia de Ana podemos reconocer que para ella las cosas de Dios eran algo serio. Estaba comprometida a vivir la fe que profesaba y no se andaba con medias tintas, aun cuando pudiera parecer que ella saldría perjudicada. Y yo sé que Ana no estuvo tan presente en la vida de Samuel como a cualquier madre le hubiera gustado, pero definitivamente no podemos negar la influencia impactante que tuvo su testimonio en la vida de su hijo. Sí, quizás no le enseñó a lavarse las manos antes de comer o a dar gracias y a saludar cuando llega alguien. Obviamente tampoco oró con él todas las noches, ni tampoco le habló de la importancia de perdonar al prójimo. Obviamente tampoco lo pudo regañar cuando se inventó su primera mentira, ni le enseñó a agradecer a Dios por los alimentos. Pero definitivamente Ana le modeló la importancia sublime que tiene Dios. Porque a pesar de sus sentimientos, Él siempre estuvo primero. A pesar de sus circunstancias, Él estuvo primero. A pesar de su sufrimiento, Él estuvo primero. Ana comprendía que Él es Dios, nuestro Creador, nuestro Salvador, y que Él siempre debe de ir primero, como bien lo rectificó Cristo en Mateo 22:37. Amarás al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Él merece todo nuestro respeto y sumisión, y si algo le había enseñado Ana a Samuel había sido esto: debemos escoger a Dios por encima de todos, incluyéndonos a nosotros mismos, porque esto siempre es escoger la mejor parte. Y yo no sé cómo seas tú con tu maternidad, pero yo creo que el ejemplo de Ana es remarcable en todos los sentidos. Muchas mamás se dejan llevar por las circunstancias y educan a sus hijos queriendo complacerlos a ellos antes que a Dios. Muchas esposas son buenas esposas hasta que ya no sienten ganas de seguirlo siendo. Muchas mujeres son buenas cristianas hasta que Dios les pide obediencia. La mayoría de las personas hacemos como que vamos en serio con Dios hasta que... Tú ponle la frase que quieras, pero en pocas palabras es hasta que no se hace lo que uno quiere. Ahí sí ya no. Pero Ana pudo haberse hecho la loca y no entregar a Samuel o entregarlo más grandecito. Sin embargo, cumplió su promesa y Dios se lo tomó en cuenta. Y definitivamente no podemos dejar de hablar del Elcana, porque si algo aprendimos en el relato fue que él daba todo por Ana. La procuraba, la favorecía y la amaba profundamente. Y aún sabiendo que lo más importante para su esposa era tener un hijo, cuando llegó el momento le recordó que tenía que entregarlo en el templo conforme a lo que ella misma había prometido. Y no puedo ni pensar en lo difícil que habrá sido para él, porque por un lado pues Samuelito también era su hijo, pero por el otro lado, imagínate qué miedo a la reacción de su esposa. Si cuando no tenía un hijo había dejado de comer, lloraba todo el día y se la pasaba en una depresión constante y profunda. ¿Cómo iba a ponerse después de dejar a su hijo en el templo? Y sin embargo, Elcana era un hombre tan temeroso del Señor que lo más importante fue honrar a Dios
antes que sucumbir a su amor o preocupación por Ana. Y aquí quiero hablarles a todas esas mujeres que tienen un esposo temeroso de Dios, porque yo sé que todas las parejas cristianas tenemos diversos problemas, pero muchas veces las mujeres nos enfocamos en tonterías y hacemos muy grandes todos los defectos, manías y errores de nuestros esposos. Y muy fácilmente podemos agredirlos, ofenderlos, criticarlos y hacerlos sentir menos, como que nunca están a la altura. En esta misma historia de Ana y su esposo vamos a poder atestiguar el carácter de una mujer virtuosa, porque ella pudo reclamarle muchas cosas a Elcana. Era temeroso de Dios, pero no era perfecto. Para comenzar, pudo reclamarle su bigamia. Después de todo, no era algo que Dios le gustara. También se pudo quejar porque no la defendía de Penina. Y el día que la confrontó, lo pudo haber mareado con toda una letanía porque no se sentía comprendida. Y sin embargo, Ana era una mujer dulce y de carácter apacible, nada quejosa, nada demandante, ni nada peleonera. Y una vez más, mientras les platico a ustedes todo esto, el Espíritu Santo me pone en el banquillo de los acusados y no puedo dejar de verme. No en Ana, obviamente que no, sino en esa mujer que a veces no aprecia las bendiciones del Señor. Y muchas ocasiones yo misma he buscado pretextos y maneras de justificar mi falta de respeto, mi impaciencia o mi enojo. A veces se lo he achacado a diferencias de género o de temperamentos, que si ellos son más hoscos, que si responden nada más con monosílabos, que si son explosivos, que si procrastinan, que si son ensimismados o que si esto o que si lo otro. Pero la verdad es que, sin importar cuáles sean los motivos, nosotros debemos cultivar un carácter afable y apacible, precisamente como lo indica 1 de Pedro 3:4, y también un espíritu perdonador y misericordioso, empezando con nuestro esposo. Entonces, si tú tienes la bendición de contar con un marido como Elcana, temeroso de Dios, pero no perfecto, te aconsejo que lo atesores y lo bendigas todos los días de tu vida. Y recuerda que el ejemplo de unos padres temerosos de Dios que viven acorde a sus creencias no siempre da como resultado hijos iguales, pero sin duda alguna sí es el ejemplo más poderoso que podemos darles a nuestros hijos. Hemos llegado al final de nuestra serie en la vida de Ana y hemos aprendido que la soberanía del Señor marca nuestros pasos, que sus planes son perfectos, que solamente Él es el que puede transformar nuestra naturaleza egoísta, ensimismada y pecaminosa, junto con nuestras respuestas viscerales y tendenciosas. Asimismo, aprendimos que obedecer al Señor no siempre es algo sencillo, al contrario, a veces podemos sentir que perdemos una parte de nosotras mismas, pero que el Señor siempre recompensa la obediencia de sus hijos. ¿Por qué? Porque es un Dios amoroso. También vimos que debemos cultivar un corazón agradecido y enfocarnos en las bendiciones que Dios nos da día con día. Pero sobre todas las cosas, el testimonio de la vida de Ana nos apunta a descansar en la soberana providencia de nuestro Padre y encontrar descanso en el Dios de nuestra salvación. Que tengan un lindo día y que Dios les bendiga.